este tipo de trabajo de intervención en crisis. Ella tiene una licenciatura en psicología en la Universidad Autónoma Metropolitana, una especialidad en promoción de la salud y prevención del comportamiento adictivo, una formación en psicoanálisis por el Centro de Estudios Psicoanalíticos Mexicanos y actualmente está haciendo también una maestría en psicoanálisis en el Colegio Psicoanalítico Lacaniano. También cuenta con un diplomado en tanatología por el Instituto Mexicano de Tanatología, un diplomado en psicología forense y sobre lo criminal, un curso de intervención breve es parte de su extensa experiencia que tiene ella en el ámbito académico. También, bueno, en la parte de experiencia laboral, ella ha trabajado en apoyo psicológico en intervención clínica, precisamente en SACEL. Ella cuenta, bueno, con la parte de la clínica, psicoterapia privada, el individual y grupal, centro de atención primaria en las adicciones, y bueno, lo que es psicoterapia asistida con caballos. Es parte de la experiencia que ella tiene y trabaja también con grupos terapéuticos. Y bueno, le damos la más cordial bienvenida a la nación. ¿No tienen la computadora? Ahorita voy a... ¿Sí? ¿Vamos a bajar tantito al aire? Sí, es lo que les decía yo, que lo dejaron porque se ve que hacía calor, pero ya se... Voy a traer el control, creo que lo dejaron abajo. Bueno, buenas noches. Me tocó el tráfico del periférico, yo casi no vengo para acá. Cuando vengo aquí, son muy complicados ahorita las cosas. Bueno, mi nombre es Camila Martínez y todas son psicólogos o cómo está el negocio. A ver, si se presentan y su carrera de origen o por qué les interesó esta conferencia. Bueno, yo soy psicóloga y a mí me interesa precisamente por esta exigencia que tenemos, no solamente con nuestros pacientes, sino ahora también con la parte de todas las personas que están a mi alrededor, están padeciendo esta situación. Pues yo sí quiero apoyar a la comunidad. Por eso he estado viendo las conferencias. Ya llevan más de una. ¿Tú sí? Esta sería la segunda. Ok. Yo soy Adriana, también psicóloga clínica. ¿De dónde? De la UNAM, Seúl. Soy psicoterapeuta humanista. Y bueno, el interés básicamente es compartido, ¿no? Yo creo que es una buena oportunidad para formarse justamente en intervención en crisis, ¿no? De hacer algo más breve que una psicoterapia, digamos, más extensa, más profunda. Okay. Buenas tardes, mi nombre es Patricia Torre, soy egresada de la UNAM también, Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. Mi interés de estar aquí pues también es poder obtener más herramientas, sobre todo pues, en estos momentos yo buscaba dónde y hacia dónde dirigirme para poder apoyar. Entonces, bueno, surgió esta posibilidad. No pude venir antes y hoy sería la primera hora que asisto. Ok. ¿Acá? Mi nombre es Ángela Silva. Buenas tardes. Soy profesora a nivel medio superior. Tengo mucho contacto con alumnos y soy psicóloga clínica y bueno, me interesa este tema porque ahorita por la situación que estamos viviendo, creo que muchos chicos se van a acercar para esta, pues a lo mejor, no sé, una orientación y si quiero tener pues elementos para apoyarme y poderlos orientar. ¿Y en dónde da clases? Estoy en una vocacional, en la 3, está en Ecatepec, y en una prepa que está aquí en la colonia Vicente Viejo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Maribel Barrera, soy psicóloga clínica, soy egresada de la del Valle de México. Actualmente trabajo con adolescentes en educación media superior. ¿Por qué me interesó? Primera, porque
depende de mucha gente, también los niños, ¿no? Llegar ahora que se van a incorporar en esta zona todavía no hay un regreso a clases. Sin embargo, tener las herramientas, ¿no? de cuando lleguen poder apoyarlos, ¿no? Y también en lo personal, porque en lo particular, a mí me sucedió el día del sismo, una situación que jamás me hubiera esperado una reacción mía, ¿no? Me considero una persona pues, que tiene las herramientas, los elementos, el conocimiento, y mi reacción fue en realidad de pánico, ¿no? O sea, nunca imaginé que pudiera reaccionar de esa manera, y pues precisamente quiero también reforzar esa parte, ¿no? Esa intervención, y ahorita estoy dando un apoyo también psicológico a personas que estén en este tipo de situaciones, ¿no? Pero pues hay que uno que también trabajar. Buenas tardes, mi nombre es Esperanza, también soy psicóloga y trabajo en una secundaria en Chimalhuacán. Doy consulta también ahorita estoy apoyando a varias personas y mi interés precisamente es eso, o sea, saber cómo intervenir con este tipo de situaciones, tanto a nivel personal, con la familia y también con la comunidad, porque es muy importante. A veces no es suficiente, vaya, las herramientas que tenemos. Entonces es importante a veces renovar, pero también saberlas aplicar. Bueno, yo una parte del trabajo de intervención en crisis que he hecho tiene que ver con SAPTEL, con el Servicio de Atención Psicológica por Teléfono. Fui la generación de hace creo que 12 años, no me acuerdo qué generación era, y posteriormente ya el día de hoy proporciono formación en cuestión de trastornos de alimentación en intervención en crisis ahí mismo en SAPTEL y me encargo de algunos grupos en supervisión del grupo pequeño. Entonces, desde ahí voy a como hacer el abordaje. Van a haber dos temas que voy a abordar hoy y les voy a platicar por qué. Esto de cómo se hace el abordaje de intervención en crisis desde mi experiencia, sí contemplando como un poquito de una parte teórica, pero también qué sucede cuando se hace una intervención en crisis desde la postura del terapeuta. Porque cuando fue lo del sismo, me invitaron a participar en una brigada. Me tocó estar a cargo del apoyo hacia los terapeutas, de alguna manera como la parte de supervisión, y me encontré con varias circunstancias que definitivamente no estaban en el plan, ¿no? Entonces esa parte es muy importante y de ahí que vayamos a trabajar o puntualizar, más que trabajar como algo terapéutico, es como puntualizar qué pasa con una persona que estuvo en una intervención en crisis sin haber podido elaborar ciertas cosas que ocurrieron en esa intervención en crisis. Entonces me parece que eso es importante porque cuando yo llegué al albergue me encontré con personas que estaban ya de días haciendo intervención en crisis, ¿no? Que eso lo pongo entre comillas porque si ya estaba permaneciendo la persona en ese lugar, ya no era una intervención en crisis y se empiezan a confundir los roles. Entonces esa es una parte fundamental de la cuestión de la intervención en crisis y se va a hablar que la intervención en crisis o que la crisis tiene dos sentidos, ¿no? Uno que es el quiebre propiamente de algo, de una cotidianidad, pero también que tiene el otro sentido que es la posibilidad. Y en esa parte, la cuestión del rompimiento de la cotidianidad, pues es algo muy parecido a lo que ocurrió aquí en la Ciudad de México. SAPTEL, por ejemplo, se creó a posteriori de la circunstancia del sismo del 85. Se sostuvo durante muchos años en conexión con la Cruz Roja o en alianza con la Cruz Roja. Al día de hoy se mueve prácticamente solo SAPTEL, ¿no? Y lo que se hizo ahí, y que probablemente en algún momento quizás los invitemos, porque Guadalupe Iturri, Javier Ramos, la gente que está ahorita en SAPTEL, la intención es que se pueda hacer una recolecta de la experiencia posterior y del 85. Entonces, que se pudiera ver en qué tiempos, con qué se encontraron, ¿no? Porque algo que
viene bien. A mí me parece que ahorita todavía no aparece la circunstancia que realmente se movió del sismo a nivel psíquico. Esa es mi percepción actualmente, ¿no? Me parece que va a tardar todavía quizás unos 2 o 3 las crisis. No vamos a trabajar la intervención en crisis. Vamos a hacer un abordaje de las crisis que se vayan trabajando propiamente, sino que se va notando qué tan flojita quedó la estructura, justamente con situaciones como esta, con lo que platicaba un poquito Maribel. A mí me tocó, obviamente estar en mi centro de trabajo, yo trabajo por las mañanas en el Centro de Atención a las Adicciones, y me tocó ver psicólogos en crisis. O sea, no me tocó ver pacientes en crisis, me tocó ver psicólogos en crisis, ¿no? Entonces no sé qué fue más impactante, ¿no? Si el mismo sismo como tal o notar esas circunstancias, porque además el tipo de circunstancia de abordaje que es adicciones, pues nos hace a nosotros tener que tener una revisión terapéutica muy fuerte, porque las estructuras son bastante complejas cuando se combina con la adicción, ¿no? Entonces notar esa parte de la crisis fue para mí muy impresionante. Ahí sí hablo desde mi yo. Y entonces ahí como que no alcanzaba yo a vislumbrar como de qué se estaba tratando esta cosa. También creo que todavía no sé bien qué pasó, ¿no? Pero con la experiencia ahí en el centro y con la experiencia en el albergue me parece que puedo tener, pero el insistente. F5. No estuve tan producido. Ok, entonces hablábamos como de esta parte de una crisis y una emergencia, ¿no? Y anidad. Pero a partir de eso, ¿cómo hace la lectura el sujeto? Esto va a trastocar de alguna manera, como primero, va a evidenciar alguna estructura o el tipo de estructura o el nivel de estructuración que alcanzó el sujeto, es decir, si es una estructura más bien tirada hacia la psicosis o si es una estructura más bien tirada hacia una neurosis. Obviamente la neurosis está mucho más amalgamada, mucho más fortalecida, y la psicosis está mucho más endeble. Y puede haber desde la neurosis crisis, sí, pero no con un rompimiento o con un desasolde tan fuerte como pudiera ser una psicosis. Entonces, una persona que entra en pánico está ubicando que aquello, en ese momento entra un proceso catastrófico, ¿no?, de muerte, y aquellos que nos tocó ver o vivir el 85 probablemente remite a eso, y es ahí cuando se nota esta situación del trauma. El trauma tiene que ver con que hay un suceso que en ese preciso momento en que ocurrió probablemente no generó ninguna circunstancia, no cambió o modificó nada, simplemente quedó, digamos, como bloqueado, y en el momento en que emerge o aparece una circunstancia muy similar, entonces brota de una manera explosiva. ¿Esto qué quiere decir? Que es desproporcional. Pues podemos ver, a lo mejor en las historias que pudieran estar llegando, es que justamente era desproporcional. Alrededor de donde estaba la persona no se cayeron edificios, no hubo muertes cercanas, pero la persona entró en pánico catastrófico, en una cuestión donde percibía que iba a haber muerte, ¿no? Probablemente todos lo sentimos, ¿no?, en ese sentido, pero pudimos hacer algo diferente con eso.
la persona que entró en una crisis en ese momento es que justamente había una situación anterior, ¿no? Y esta se despierta de alguna manera, no se despierta nítidamente, es decir, no hace remisión o no remite directamente a la situación anterior, pero sí va a tener reacciones, digamos, juntando los dos elementos, aquella primera experiencia y esta segunda experiencia, proporcionadas. Esas son las crisis, algo que está desproporcionado. Se cae ahorita, se mueve tantito la cortina y pensamos que queremos salir corriendo, ¿no? Entonces tiene que ver con esto desproporcionado, como no mirar, como que si hubiera una desconexión ahí con lo que se está viendo, que eso sería como la realidad compartida y la realidad psíquica, ¿no? O sea, sí estoy mirando que se está moviendo y sé que se va a parar porque eso ha sido mi experiencia en otros temblores, pero en ese momento yo sentía que me iba a morir, que me iba a chupar la tierra, ¿no? Que me estaba dando calor, que me estaba dando taquicardia y que si no me moría del sismo, que me cayera algo encima, entonces me iba a morir de un paro cardíaco porque no podía con este sentimiento, era tan fuerte, tan intenso, que no podía manejar. Entonces es justamente ahí cuando nos damos cuenta de que estamos hablando más allá de una emergencia, es decir, que se pueda solucionar en ese momento, va a venir como una situación de crisis y que puede desencadenar justamente crisis similares. Es decir, se encontró con a lo mejor vivió el 85, pero a lo mejor también tuvo un accidente entre el 85 y el 2017 y entonces desencadenó. Como en ese momento en el accidente automovilístico nada más nos chocaron, sí fue pérdida total, pero todos salieron ilesos, pero como era el papá o la mamá de la familia, entonces tenía que mantener firme como robot y eso hizo de alguna manera que no pudiera emerger toda esta conmoción y todo lo que lo conmovió ese suceso. Y entonces va a empezar a recolectar el sujeto, como si, así como justo como cuando se sale del terremoto, entonces le agarran lo que puedan. Así va a empezar como una parte del psiquismo, como a recoger, y de, ¿cuál se parece? ¿Cuál se parece? Y empieza a agarrar la canastita, ¿no? Y eso reactiva emociones desproporcionadas, porque justamente está despegada la situación del afecto. Y el afecto, entonces, es el que se dispara, el que emerge de una manera muy llamativa, ¿no? Y eso tiene que ver directamente con la situación del trauma. Quizás en su momento no aparecieron síntomas en el 85, aunque las personas que tuvieron situaciones muy complicadas en el 85, aunque sea un poquito que tiemble, entran en una situación de crisis y tiene que ver con esta parte, ¿no? Los desastres ya de entrada habla de que nos va a explicar, ¿no sé, estos términos, como que justamente no se puede hacer como volver a la normalidad de forma inmediata y mantiene a la persona en alerta. Ya de entrada, cuando una persona está en un proceso donde vio con posibilidad de riesgo su vida, lo que va a hacer es que se va a mantener alerta, justo como los mexicanitos ahorita, ¿no? De todo están alerta, que si se oye, ¿no? Ahorita ya empieza a haber más movimiento, pero en los primeros días incluso la gente no salía, no había casas con el estruendo de la música, ¿no? Porque la gente estaba más bien alerta o quería estar alerta, porque para colmo de males nos tocó previamente un terremoto de la noche, y nos había tocado el simulacro, como que ya lo tenía asimilado a las personas, ya sabían que iba a sonar la alerta y que tenían que moverse de tal o cual forma, pero cuando ya se movió de veritas la tierra, ya no sabes cómo reaccionar. Da cierto parámetro todo el ensayo, porque es una forma de aprendizaje, eso es un aprendizaje. Hoy me parece que México ha aprendido del 85, por ejemplo. Hubo una fuerte motivación de apoyo y de ayuda, cosa que no estuvo en el 85. Sí la tuvieron, pero
ahí a la hora y media ya estaban trabajando sobre muchas cosas, ¿no? Entonces, esa parte, ¿vale? Entonces, en esa parte sí hubo un aprendizaje, ¿no? ¿Con qué es con lo que yo me he encontrado? O sea, sí hay mucho apoyo, pero hay varios lugares donde está desorganizado, está desbordado el apoyo. Mi hipótesis en este momento es que en este pro de ayudar también tiene que ver con esta situación de, bueno, le doy a ellos que sí salieron lastimados porque yo no salí lastimada. Es como una dinámica de ese tipo y que por eso me parece que es importante identificar en qué circunstancias estamos. ¿Qué es lo que creo? Que no todos los terapeutas, por ser terapeutas, podemos hacer intervención en crisis. Habrá momentos en que no podríamos hacerlo y hay personas que les funciona para aplacar el trauma, ¿no? No escuchar nada de eso, porque a veces no se puede ni escuchar el propio miedo, el propio enojo, la propia tristeza, ¿no? Por todo lo que puede implicar, porque a lo mejor gente de mi generación sí perdió algunas personas en el 85 y eso remite automáticamente despierta, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de catástrofes, ¿no? Como este pensamiento catastrófico, es como justamente como lo dice un desastre masivo, es decir, es algo a lo que no le veo salida, pero que justamente está desordenado y que es justamente como se queda una casa, ¿no? Incluso un país después de un terremoto, ¿no? O sea, por más que intenten alzar la Roma, pues siempre hay polvo ahorita, ¿no? Por más que intenten hacer hacia un ladito la basura o hacer hacia un ladito los escombros, sigue habiendo un desorden. Y eso también va a remitir a la estructuración del sujeto. Es decir, ese desorden que veo ahí, ¿con qué me hace contactar? Entonces, ya de entrada ese es nuestro panorama, digamos, nacional, no sé, digamos, estatal, hasta ahorita estatales, porque hay lugares, decían unos amigos que son de Tijuana, oiga, otro amigo que le tocó justo en Tijuana, pues que, o sea, que bueno, mi amigo sí es especialista en sismo, entonces él sí ubicaba varias cosas, ¿no? Pero los otros dicen, pues sí tembló, pero todo tranquilo, porque no han vivido un terremoto, pero tampoco porque afectó en su hogar, ¿no? Tengo amigos que estaban en el extranjero y estaban muy angustiados, ¿no? Desde allá, porque además las imágenes, digamos, no favorecían en ese sentido, porque además también no había cosas bonitas que mostrar, además de la ayuda, ¿no? O sea, todo era muy catastrófico y no sabías si le había tocado a tu vecino o tu edificio, cosas así. Entonces, esa parte es justamente la que conecta. Puede ser, por eso la gente automáticamente se movilizó, porque al principio era salvaguardar su vida, pero después era ver si los afectos que te son importantes estaban bien. Y como se cayeron las comunicaciones, ahí la gente pudo haber entrado en crisis. Por eso era mejor movilizarse, aunque sea a pie. A mí me tocaron personas que se movieron 4 o 6 horas para llegar a su hogar, ¿no? Entonces, pero preferían el dolor o el hinchazón de pie a no saber. Y eso tiene que ver directamente con la estructuración del sujeto. O sea, esto tiene que, la certeza es lo que busca el ser humano. Cualquier ser humano busca certeza. El saber que iba a llegar a las 5, pero que llegué 5 y 20, ¿no? Eso ya no deja el nivel de incertidumbre, ¿no? Entonces, en ese sentido, justamente con lo que toca es con el no saber, con la incertidumbre, y diría el psicoanálisis como una gran falta, ¿no? Con la falta de la certeza, con esta posibilidad de estar incompleto. Y eso no cualquier sujeto lo tolera, o más bien buscamos no encontrarnos con la falta. ¿Hay algún comentario? La crisis es todo eso. ¿No? Pero básicamente, bueno, yo parto justamente de esos elementos que es como esta pérdida de la cotidianidad. Hay algo que irrumpió, que llegó a la vida de ese sujeto, que por más que intenta restablecer,
no puede, o hay momentos, momentos en el día en donde automáticamente se dispara. Hay personas que más bien en la noche, ¿no? Esto que está pasando, que no, algunos no pueden dormir, ¿no? Y tiene que ver justamente porque cuando estamos dormidos no vemos lo que está ocurriendo alrededor y eso nos pone de alguna manera vulnerables. Entonces, lo que no tolera el sujeto es la vulnerabilidad, que remite directamente a la cuestión de la falta, a la no certeza y a la total incertidumbre. Entonces, en ese sentido, se considera crisis, ¿no? Las crisis pueden considerarse como momentáneas, pero también pueden permanecer en el sentido que ya están como reguladas por un horario o por una circunstancia. Es decir, ahorita las personas que cuando se escucha la alerta sísmica, ¿no? O en un video, hubo una experiencia que me platicaron en una clínica del seguro. Entonces una persona estaba viendo un video en el YouTube, supongo, que entonces una parte del video implicaba que se oyera la alerta sísmica. Entonces las personas que escucharon la alerta sísmica, como estaban, salieron como bólidos, pero eran los únicos 4 de toda la clínica que estaban en el punto de reunión. Nadie salía, entonces ya también se empezaron a preocupar por los demás, hasta que llegó un punto de referencia, y ese punto de referencia, que era una gente que no había escuchado la alarma, me dijo, no, pues es que no sonó. Entonces, obviamente a la persona que escuchó ese video ahí le fue mal, ¿no? Pero tiene que ver con la hipersensibilidad con la que ahorita estamos marcados, ¿no? Hay una hipersensibilidad hacia esa circunstancia en particular o todo lo que pudiera estar conectado con esa circunstancia. Y es con la hipersensibilidad, es con lo que vamos a empezar a trabajar con un sujeto en crisis. ¿Con qué? ¿Cuál es la característica de la intervención en crisis? La intervención en crisis, como tal, no lleva a un proceso terapéutico. O sea, la intervención en crisis, la única oportunidad que tienes de abordaje es esa. No sabes si va a ir al psiquiatra, si después va a regresar, si un día te va a volver a llamar, no sabes, porque es la única oportunidad que tienes y como tal se debe de abordar. No es un proceso a donde vamos a profundizar en el sentido de llegar a lo más profundo del inconsciente, no. Esa no es la demanda en ese momento. La demanda es de escucha, algunos de catarsis, pero básicamente de planes de acción. O sea, si las personas que están en crisis después de esa intervención no tienen un plan de acción, entonces muy probablemente la crisis vaya creciendo. Y no es que nosotros la podamos, esa parte es importante. Aunque se haga de intervención en crisis y sean los más chipocludos de toda su zona de psicología y de su área y de su facultad, no se va a hacer un proceso terapéutico. Es solo una intervención y como tal va a ocurrir. ¿Cuánto es lo óptimo para que trabaje una persona en una intervención en crisis? No hay como tiempo, pero el desgaste emocional que tiene alguien que se dedica al área de salud mental es alto, porque literalmente se presta para trabajar, es decir, se coloca para jugarse en la dinámica del trabajo terapéutico. Entonces, por ejemplo, las sesiones en psicoanálisis pues pueden durar 45 minutos menos o más, ¿no? Las sesiones a lo mejor en intervención telefónica, dependiendo del lugar donde se esté haciendo la intervención, pueden durar entre 30 minutos y 1 hora, ¿no? Para mí el trabajo regularmente que hago, ¿no? o que he hecho en experiencia es de 30 minutos, a lo mejor 45 minutos por si está siendo difícil el cierre, ¿no? Porque hay personas que están insistiendo, porque están en una circunstancia de mucha catarsis en ese sentido, ¿no? O de mucha búsqueda de desfogue, es decir, de que salga todo eso.
Sin embargo, también algo con lo que nos encontramos en la intervención en crisis en este momento, en lo que a mí me tocó, es que justamente las personas que están haciendo la intervención, y la pongo entre comillas, porque cuando una persona está cansada, está saturada, ya no está haciendo una intervención, está haciendo otra cosa, quién sabe qué, pero no está haciendo una intervención. Y por eso es muy complicado que en este momento alguien diga, bueno, pues voy a trabajar con mi hermano, o voy a trabajar con mi abuelito, o con mi mamá, o voy a hacer una intervención en crisis. ¿De verdad? O sea, no hay ningún afecto que intervenga para hacer esa intervención. Entonces, esa parte es importante porque además, bueno, el encuadre dentro de una intervención en crisis tiene que ir explicado que esta intervención es por tanto tiempo y para qué, cuál es el punto, ¿no? Cuando la persona empieza a hablar, ¿no? Se puede empezar a detectar algo del discurso de su preocupación, de su angustia, y entonces puntualizar. Muchas veces nos vamos a encontrar con personas que a lo mejor en este momento, por esta circunstancia, nos encontraríamos con personas que a mí no me ha tocado hasta este momento hacer una intervención con alguien que perdió un familiar, ¿no? Seguramente los que fueron al forense porque estaban solicitando terapeutas para ir al forense, sí se encontraron con eso, ¿no? Yo en mi quehacer de la semana pasada para acá, o antepasada, ¿no? Yo no me he encontrado con alguien que haya tenido una pérdida, pero entonces nos va a mostrar que tiene seguramente cuando hay una pérdida de un ser querido, la prioridad y el desfogue tiene que ver con eso. Veo difícil que diga, bueno, se me murió mi hijo, el perro, y perdí la casa, y quiero hablar de cómo perdí la casa. Lo veo complicado, pero podría ocurrir, ¿no? Entonces, cuando tenemos un proceso de intervención en crisis y tiene varias demandas, primero hay que clasificar cuál es la más importante para el sujeto. No la que ustedes consideren, esa parte es importante, porque muchas veces, o con lo que me he estado encontrando en la intervención en crisis, es que se postula desde la percepción de aquel que está haciendo la intervención. Entonces, ahí están haciendo otra cosa, ¿no? O sea, se le pregunta al sujeto, o sea, si tiene un listado de 15 o de 20, o sea, ¿qué es lo que quiere abordar? Porque no va a poder, en 30 minutos no le va, o sea, les encantaría a ustedes, pero en 30 minutos no les va a alcanzar para abordar ni 10, ¿no? Entonces, hay que priorizar cuáles van a ser las situaciones que se van a abordar y sobre eso se va a trabajar sobre un plan de acción. El plan de acción puede ser desde que pueda pedir ayuda terapéutica, desde que solucione lo inmediato. Por ejemplo, se me ocurre que una persona quizás no se quedó sin casa, ¿no? Y entonces está muy preocupada porque vio cómo se derrumbó, o a lo mejor no se ha derrumbado. A mí me tocó apoyar aquí en el Salado, donde todavía no se habían derrumbado los edificios, pero ya estaba la alerta de protección civil que ya no podían ingresar a los lugares, ¿no? Entonces, muchas personas que no se querían salir, y a lo mejor en ese sentido empiezan a relatar. Lo primero que tenemos que tener ubicado es que van a relatar justamente eso que ocurrió o algo alrededor del evento, pero que si ustedes están movilizados por alguna circunstancia personal, va a ser muy complicado, porque va a remitir al propio trauma personal. Entonces, por eso es importante que se evalúe si se quiere hacer la intervención. Así como hay pacientes con los que se decide no trabajar, me parece que también es un acto de responsabilidad y de profesionalismo decidir si no se hace la intervención, porque si no empiezan a aparecer otra cosa, ¿no? Que no está haciendo una intervención y no está siendo de provecho para la persona que está solicitando la ayuda, ¿no? Y generalmente, bueno, ustedes van a hacer intervención personal, o esa es la intención, ¿no? O las más posibilidades no van a ser por teléfono, hay quienes sí están haciendo vía telefónica, pero
justamente van a llegar cuando se ha roto una cuestión de una cotidianidad o hay una pérdida. Ahorita hay pérdida de muchas cosas, ¿no? Las menos, bueno, a comparación del 85 vives, ¿no? Entonces, se va a priorizar como todas las situaciones y sobre el elemento que nos diga que esa persona desea trabajar, entonces se va a empezar a averiguar qué es lo primero que tendríamos que averiguar en una intervención en crisis por pérdida de casa. Cuando ya es la prioridad de la casa. Mi esposo no perdía al perro, pero ya no puedo entrar a la casa. Pues la solución inmediata, ¿no? ¿A dónde vas a recurrir? ¿Con quién? ¿Qué redes sociales cuentas? ¿Qué es lo primero que tengo que averiguar? Va a ser la catarsis, es decir, va a ser la descarga del evento y tengo que averiguar redes de apoyo, porque en ese momento las personas se viven sin posibilidades, por eso es la concepción de crisis. Sí, es un rompimiento de la cotidianidad, pero también es una posibilidad. ¿Cuál es la posibilidad de México? Que por fin hizo algo unido, ¿no? Esa fue su posibilidad. Entonces, vamos a empezar a averiguar redes de apoyo. Si es en vivo, entonces quiere decir que la persona pues tiene por lo menos una referencia de realidad. Cuando estamos hablando por teléfono, que es regularmente lo que ocurre en los servicios de SATEL o de intervención en crisis emocional, todo esto, ahí tenemos una desventaja porque no tenemos la cuestión visual. Entonces tenemos que estar averiguando redes de apoyo, pero también circunstancias del entorno, porque si en ese momento se dispara muchísimo más la crisis, no sabemos si puede ir corriendo por un cuchillo, ¿no? Pero eso no está pasando en sus circunstancias, pero sí hay que primero asegurar la circunstancia de esa persona, ¿no? Ahorita todas las personas entran a un lugar, revisan, les da el síndrome del ingeniero civil, ¿no? Revisan los muros, revisan. Entonces, revisan en qué circunstancias están y todos se quieren sentar junto a la salida, ¿no? Y tiene que ver con ese estar remitiendo a la situación de riesgo, ¿no? Bastante válido, pero tenemos que averiguar en qué condiciones está esa parte. Después tenemos que averiguar redes de apoyo y sobre eso un plan de acción. ¿Cuál sería el plan de acción inmediato? El paso número 1, perdió su casa, no tuvo pérdidas de vida. ¿Cuál sería la opción número 1? ¿Qué podríamos? Porque además una cosa que tiene el proceso terapéutico es que no le podemos decir propiamente qué hacer, ¿no? En la intervención no le tenemos que decir qué hacer, más bien tenemos que empujar como para que lo ubique y se apropie de él, ¿no? Entonces, la intervención en crisis, en un plan de acción puede ser desde hacer una llamada hasta poder tomar un taxi, ¿no? Pasó, por ejemplo, que hubo personas que sí podían tomar el taxi, ¿no? Podían pagar, pero no sabían que a lo mejor si tenían incrustados unos vidrios, literalmente la persona se estaba desangrando, ¿no? Entonces sí, esa persona en medio de toda esa crisis sí identificó lo urgente, que esa es la parte que hay que identificar también junto con ellos. ¿Qué es lo urgente? Por eso ellos nos van a lo mejor llegar con no encuentro a mi hijo, no se ha comunicado, en este momento ya nos van a tocar esos, porque los que ya no están localizados saben que a lo mejor están en un derrumbe, ¿no? Pero ya esa parte ya no la vamos a ver propiamente, pero sí es como generar un plan de acción. Los planes de acción sobre lo que a mí me tocó que también me sorprendió mucho es que ¿por qué las personas estando en albergues o en esta situación de desastre, lo que empieza a suceder es que toda la energía libidinal, toda la energía que necesitamos para echar a andar proyectos, está hacia adentro? O sea, obviamente por la emergencia psíquica que hay, se va hacia adentro y hay poca percepción de consecuencias a mediano y largo plazo. ¿Cómo qué? O sea, no era prioridad bañarse, por ejemplo, que además tampoco pueden vivir las personas sin bañarse, ¿no?
pero los que estaban decidiendo en algunos albergues eran aquellos que eran los terapeutas o los que les están llevando el show a los niños para que se distrajeran. Es decir, está su energía tan ensimismada que no pueden decidir. Y esa parte también es importante. Por eso ahorita viene una culturalización de documentos. Porque justamente las personas en ese momento no pueden ejercer nada. Si ustedes hubieran tenido una pérdida significativa a largo plazo, no pudieran estar aquí, por ejemplo, ¿no? O no estarían apostándole a hacer una intervención porque era prioritario su pérdida. Entonces, algo que debemos de contemplar es que cuando se va a hacer una intervención en crisis, sobre todo del tipo del desastre, es importante evaluar si yo tengo una pérdida, qué tan viable es que yo me tome el tiempo para ir a hacerlo. Una parte puede ser funcional en el sentido de evasivo, ¿no? Pues me voy para allá, me preocupo por los demás y no por mí, por ejemplo. Entonces, esa parte hay que evaluarla, pero también algo que ocurre en las crisis a aquellos que están ayudando en las crisis es que entran en un proceso robotizado. Es decir, quieren tanto ayudar, que solamente él y su psiquismo sabrá para qué quiere tanto ayudar, ¿no? Que entonces no pueden parar. Y entonces están 3 o 4 días o todo el tiempo como en esa instancia o en esa postura de querer ayudar y no poder irse. Si se van se sienten intranquilos. Entonces algo está ocurriendo con esa persona que está buscando hacer esa intervención en crisis. ¿Sí? Hubo personas que los llevaron, no vamos a decir nombre, ¿no?, de las escuelas, ¿no?, pero que los llevaron a la zona cero e inmediatamente ¿qué ocurrió? Les dijeron, ok, estudiante de quinto semestre, usted ya tiene las bases de intervención en crisis porque tomó el curso que dimos en la escuela y porque además el maestro de intervención en crisis es el que le puso 10, entonces ya tiene los elementos. Adelante, pase a la zona cero, va a hacer una intervención. Hizo la intervención, o hicieron la intervención, saliendo va a pasar conmigo y le voy a hacer una intervención. Entonces, terminan de hacer el abordaje estos chicos, los mandan con el profesor para que hable de lo que escuchó y entonces los llevan a otro lugar para hacer intervención. Algo de lo que se caracteriza el psiquismo es que necesita tiempo para elaborar, es decir, tiempo para que se acomode a aquello que está sucediendo. Por eso yo creo que en este momento no está viendo como tal, sí hay crisis, pero no está viendo todos los efectos que se puedan estar movilizando. Eso lo vamos a ver a posteriori. Ahorita justamente son crisis, ¿no? Crisis de solución. Hay algo que es más muy importante que tú comentas, porque en la conferencia pasada, en la capacitación pasada, hablaban de este primer momento, de estar con la persona que está en una situación complicada, está en crisis. Y ellos decían, como por una parte estaban planteando, ¿no?, los pasos a seguir, ¿no?, racionalizado y sistemático. Y una decía, uno que va a hacer la intervención en crisis tiene también que informar, ¿no? Un poco buscar esas redes de apoyo, comentándole, bueno, dónde podría ir, a dónde se podría dirigir, dónde podría llamar, darle los números. Pero además es importante lo que dices, porque cómo darle la información cuando la persona está algunas fracturadas emocionalmente en ese momento. Entonces a mí me hace importante ese punto porque es cómo poder en esta conversación, en este momento de intervención, poder darle una oportunidad. Cuando hay una intervención en crisis hay como varios momentos, ¿no? No sé si están escritos en la literatura, ¿no?, pero en mi experiencia ha sido así. Entonces llega, habla, explica como cuál es el panorama general. Si es que hay varios puntos, entonces se elige de todo ese abanico que hay para trabajar algo. Hay un proceso de catarsis, que ahí definitivamente nunca se daría la intervención, ¿no? O sea, la información, perdón, nada más se prestaría de alguna manera
el oído para poder escuchar y que se sienta escuchado. A mí me parece que hay momentos en las crisis, ¿no?, que justo lo único que te puede contener es otro cuerpo, por ejemplo, ¿no? Entonces hay personas que estarían dispuestos a dar un abrazo, a lo mejor sí, o a lo mejor no. Eso también hay que valorarlo, porque en situaciones muy críticas, lo único que puede, a mí mi experiencia me dice que hay veces que ni siquiera sirve que le digas nada. O sea, lo único que puede contener de alguna manera ese cuerpo es otro cuerpo, ¿no? Y en esa parte habría que evaluar la circunstancia, las herramientas de cada quien y la disposición de cada quien, ¿no? Pero cuando hay un proceso de elección digamos, del menú, de abordaje, viene después la catarsis. Cuando una persona ya decide hacer un abordaje, ahí ya está teniendo una claridad y un enfoque, es decir, la crisis empieza a disminuir, ¿sí? Es decir, bueno, ¿qué de todo esto voy a trabajar? ¿De qué voy a hablar? Porque sí, tengo todos estos problemas ahorita encima, porque ¿con qué me voy a ir vestido mañana? ¿En dónde me voy a quedar mañana? Hoy aquí me quedo, pero mañana ¿dónde? ¿No? Todo esto, entonces empieza un proceso de futureo muy fuerte. Entonces lo urgente es como lo que va a empezar a solucionar y va a desencadenar soluciones a posteriori también. Entonces viene el proceso de elección, de catarsis. Cuando una persona ya está en un proceso de catarsis con esa persona que nunca ha visto en su vida, que no la va a buscar para pedirle terapia, porque esa es otra cosa que ocurrió en esta ocasión. Los terapeutas o los psicólogos fueron, que esa es una circunstancia que habría que ver cómo se va a acomodar, ¿sí? Entonces, esa es otra cosa que vamos a ver cómo se mueve y cómo se documenta. O sea, las personas no fueron así de, bueno, llame a este número. Nosotros sí en el albergue sí dejamos diferentes números a donde llamar, porque justamente las crisis se estaban dando en la noche, justo cuando ya no había terapeutas. Entonces, después de que viene la catarsis, ahí nos está hablando de que algo de lo que le dijo esa persona sí le hizo clic, ¿no? O sea, lo que le dijo el terapeuta, que dijo, yo te escucho, o nada más lo vio a los ojos y le agarró la mano, ¿no? Algo le echó. Y entonces pudo empezar a hablar, ¿no? Porque esa es la parte que tiene la cuestión del trauma y que en procesos más profundos vamos a ver. En la dinámica o la situación en conflicto se va a repetir de diferentes maneras y de otra manera, pero va a seguir hablando de lo mismo. Entonces, por eso es importante el tiempo. Hay personas que, por ejemplo, les pasa decir, tiene 30 minutos, vamos a hacer una intervención de 30 minutos y entonces están pendientes de no saturar. Es decir, esa persona todavía tiene como algunas referencias como de menos crisis. Entonces, a lo mejor lo que le podemos salvaguardar es eso. Me doy cuenta que usted también se encarga mucho de cuidar a alguien más. Usted cuida a los otros. ¿Cómo podría cuidarse usted? ¿No? Entonces, como ese tipo, hay personas que no pueden concentrarse en la intervención y están volteando, ¿no? Por ejemplo, en este momento que fue de sismo, ¿no? Y entonces esa parte también nos da otro punto de referencia y quizás eso sea lo más urgente, ¿no? Como no puede estar, si pierde, a lo mejor eso ya en un psicoanálisis lo veríamos. Si usted pierde el objeto de vista, entonces ¿qué le ocurre, no? Pero le está apareciendo en ese momento y necesita solucionar. Entonces, ¿cómo lo va a solucionar? Entonces, cuando pasa el momento de la catarsis, entonces la persona ya desahogó, ya la intensidad pudo haber disminuido y entonces ahí es donde entra el plan de acción. Voy a trabajar sobre un plan de acción que sí pueda hacer. Entonces, la labor de aquel que hace la intervención en crisis, ¿no? Hay veces que, por ejemplo, me dicen, es que ¿cómo hago para que deje de hacer tal cosa? Entonces yo digo, bueno, pues busque un árbol de lo que comen los koalas, ¿cómo se llama? Siempre les digo, bueno, va a buscar un árbol de eucalipto y se va a subir en el árbol de eucalipto. ¿Qué pensarían?
O sea, que yo les diera esa solución. ¿Qué opinan? Pues para encontrarlo. Entonces, la solución no tiene que venir de mí. Obviamente, como yo no estoy en crisis, aquel dice terapeuta, psicólogo o tanatólogo o lo que sea, como yo no estoy en crisis, tengo la posibilidad de cuestionar los planes de acción, porque de ese plan de acción exitoso va a depender que adquiera algo que se llama autoeficacia y entonces pueda echar a andar los otros planes de acción más a mediano plazo y a largo plazo. Si yo le digo, bueno, sí, súbase al árbol de eucalipto y se las empieza a recolectar y se las va a ir a vender a Big Vaporru para que venda, para que tenga dinero. ¿No? Tiene que ser una meta posible y a corto tiempo, prácticamente, en este momento prácticamente inmediata, ¿no? Ahorita ya aparecieron las soluciones a mediano plazo, en el radio las escuchamos. Si usted tuvo pérdida de documentos, acuda a tal lugar. Es decir, ya pasó la noche, ya encontró con qué vestirse y ya tiene con qué comer. Pues eso ya está solucionado, está vivo. Ahora lo que sigue, esos son planes de acción. Entonces, ¿qué planes de acción? Nos ocurría, apenas fui a una clase de yoga, por ejemplo, y entonces platicando de una persona que se había perdido la casa, ¿no? Y que le querían ayudar, etcétera, pero no sabía a dónde acudir no sabían qué tipo de ayuda querían. Por eso es importante que en todo el menú se elija qué va a hacer, porque eso también da percepción de control. Bueno, yo puedo decidir qué trabajar, de qué hablar, entonces también puedo decidir qué hacer. Eso es como una confirmación, que eso no se haría, digamos, en un psicoanálisis estrictamente, una confirmación yoica. Ahí necesita como fortalecer, pero nada más ahí, en el psicoanálisis, fortalecer en esa parte como sus herramientas de la realidad. Es lo que necesita fortalecer y con los planes de acción es lo que vamos a hacer. Entonces se dice, es que, por ejemplo, yo me imaginaba mucho, ¿qué pasará si una persona está menstruando y ya no tiene toallas sanitarias? ¿No? Pues a lo mejor el plan inmediato es conseguir una toalla sanitaria, cambiarse a lo mejor ropa interior, porque además eso era lo que menos mandaba la gente, ropa interior, ¿no? Por ejemplo. Conseguir una toalla sanitaria, o sea, no puedes cambiar de ropa interior porque no hay. ¿Qué queda hacer? Pues conseguir una toalla sanitaria. Es más posible que consiga una toalla sanitaria que una ropa interior así como las que le gustan, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿dónde podrías conseguir una toalla sanitaria? Pues quizás en una farmacia me la donarían. Ok. O quizás una persona vi que también tenía esa situación y sacó una, quizás me quisiera regalar una porque además nos brotó la bondad por donde quiera, ¿no? Entonces, en ese sentido, como ver ese plan de acción y dice, pero ¿cómo le va a ayudar? Si perdió su casa, ¿cómo le va a ayudar el tener en una toalla sanitaria y cambiarse? Es el plan de acción con el que se puede sentir más cómodo en ese momento. ¿Sí? Sus necesidades básicas en ese momento son Es lo urgente, ¿sí? Bueno, ya si tú consiguieras la toalla sanitaria, entonces ¿qué podrías hacer? Pues entonces ya me podría ir caminando porque ahorita no me puedo mover porque siento que me chorreo. ¿Sí? Entonces, eso da posibilidad, ¿se fijan? Te permite pensar más allá, porque estás satisfaciendo esa parte. Porque está generando un plan de acción, pero además eficaz. Sí, está aquí bien blanca, dice, bueno, sí me manché, está horrible, ¿no? Pero cuando camino ya no me chorreo y me siento más cómoda caminar y entonces puedo llegar quizás a la casa del primo de un amigo, ¿no? Y veo si me dan chance de tal, o de tal punto. Entonces es solo un plan de acción y como si ella me dijera, no, pues es que me voy a poner a pedir dinero y aunque sea que me den de peso en peso, a lo mejor las toallas cuestan, no sé, 10 pesos, ¿no? Pero en la Roma no había nadie, ¿no? ¿Quién le va a estar dando un peso? Ese plan es eficaz. Entonces, la postura de aquel que está haciendo la intervención en crisis, si bien no puede hacer un cuestionamiento yoico, profundo,
del inconsciente, etcétera, etcétera. O sea, porque no es el momento de encontrar el hilo negro del psicoanálisis ahí, ¿no? Ni para él ni para el analista, o sea, no. Lo que sí tiene que hacer es cuestionar la eficacia de los planes de acción. ¿Sí? Porque si no las cuestiona, la posibilidad de fracaso, hay cosas que incluso nosotros desconocemos. Ay, pues sí puedo pedir un peso, porque yo vi que ahí en el albergue pusieron un botecito de pesos, ¿no? Y la gente iba donando, y creo que eso juntó bastante largo. Sí puedo pedir, ¿no? Pero es como también elementos funcionales en ese momento. Ah, pues sí, ya me acordé que tengo un primo que vive por ahí, y entonces a lo mejor me puedo acercar a esa casa. Tiene mucho tiempo que no le hablo, pero sí he tenido contactos, a lo mejor con él, ¿sí? Entonces, porque hay elementos que decimos, ay no, o sea, hay que construirle una casa. Sí estaría muy padre, pero en ese momento ni la psicóloga puede. Y algo que es muy importante, dentro de la intervención terapéutica, de la intervención en crisis, lo que tenemos que hacer es aclarar, bueno, qué es una intervención en crisis, pero que es probable que nada más sea eso. O sea, no podemos ofertar ni prometer que va a haber otra, porque no sabemos si va a haber otra. Y eso es vender certidumbre. Lo que sí podemos ofertar es a donde pudiera pedir ayuda en otro momento. Eso sí lo podemos ofertar. Por eso se pusieron toda la gente de la APM, ¿no? Muchos terapeutas prestaron sus teléfonos en el sentido de que los proporcionaban para hacer intervención, ¿no? Porque si no es con él, es con el otro. Entonces, algo que ahí se establece es la alianza, pero hacia la intervención, no hacia el terapeuta. ¿Sí? O sea, ahí sí es importante construir la transferencia, pero ahí se va a construir como se va a apostar a que se genere la alianza hacia el escucha, y por lo tanto pueda pasar de escucha en escucha hasta que llegue un momento en la vida en que, si le fuese necesario, pidiera un proceso terapéutico más profundo. Y algo que es importante, dar datos confiables. Porque si yo le digo, sí voy a estar aquí mañana, y por algo se me atora, ¿no? Y no puedo llegar, esa persona que su sostén era ver mañana a esa persona, ¿sí? Y entonces empieza a perder esa eficacia otra vez. Entonces es importante que los planes de acción se solucionen lo más urgente, o sea, lo que está imposibilitando accionar. Esta es una técnica muy desde lo cognitivo-conductual, pero en este momento le funciona a ciertas personas, y por eso muchas personas pudieron salir adelante. Tiene que ser a corto plazo y una meta totalmente posible. Si la meta, como este ejemplo que ponemos, es de la toalla sanitaria, entonces podemos accionar quizás 1 o 2 metas más, ¿sí? Pero que tenga claridad. Y en ese momento, a mí lo que me funciona es como preguntarle todos los peros que yo le encuentro a la meta, como preguntárselas en ese momento, porque no sabemos con qué escenario se va a encontrar. ¿Y qué pasa si no encuentras de la marca Tampax o Protex o Saba, ¿no? Con ahí, si encuentras de otra, pues sí la compraría. O no, porque no tolero, ¿no? Una persona obsesiva a lo mejor no toleraría eso, ¿no? Entonces, como ver opciones. O sea, siempre la crisis es en esa vía. Ya estuvo el corte de la cotidianidad, es posibilitar. Por mínimo que sea, el plan de acción tiene que posibilitar. ¿Sí? Cuando damos las anotaciones para subsecuentes peticiones de ayuda. Cuando ya hizo la catarsis, ya tienes tu plan de acción, la persona ya tiene un reconfort o un confort en el sentido de que sabe qué hacer. ¿Sí? O ya validó ciertas cosas que tenía pensadas. Eso también es importante, porque a lo mejor ellos ya traen el plan de acción. Ya nada más es que lo afine con ustedes. Decirle, muy bien, usted ya trae un plan de acción, quiere decir que es lista para generar
opciones y sabe solucionar emergencias. Confía en su instinto, ¿no? A lo mejor eso es validar y a lo mejor esa es su intervención. ¿Sí? En el momento que se termina la meta, entonces ahí se establece el tiempo. Ah, bueno, ¿cuándo lo va a hacer? De aquí a mañana, de aquí a tal. Ok, perfecto. Ok, y entonces, por ejemplo, yo el día que me fui al albergue me llevé post-its, como no estábamos preparados, dije, ahí les voy a anotar los teléfonos a los que pueden llamar para las intervenciones. Y hice unos carteles con todos los teléfonos que había dado como Saptel, todo lo que estaba validado, ¿no? Yo no di teléfonos de terapeutas particulares porque no sé quiénes son. Y si algo me quedaba claro es que las brigadas fueron establecidas de acuerdo a la experiencia clínica, las brigadas psicológicas. Los de otros lugares no sé cómo fueron estructuradas, cómo armamos nosotros la brigada aquí en El Salado y cómo se armaron ciertas brigadas. Las personas que querían ayudar, obviamente se revisó quiénes eran, qué formación tenían y si tenían un proceso terapéutico, porque no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar. Igual podría ser solamente una pérdida de casa, pero no sabíamos con qué nivel de estructuración nos íbamos a topar. Entonces, sí tenía que tener proceso, tenían que tener como cierto, independientemente, porque me decían, bueno, como mi enfoque es como más hacia el psicoanálisis, me decían, es que hay una chava que es cognitivo-conductual. Esto es perfecto. O sea, el cognitivo-conductual en este momento es como la parte que puede funcionar. Dice, no sé si propiamente en una cuestión humanista gestáltica, me parece que todas las partes terapéuticas tienen algo que pueden echar mano, ¿no? El cognitivo-conductual en este momento es como lo que va a accionar, porque lo que necesitamos es que reaprenda algo en ese momento, así de 10 minutos, y accione. Eso es lo que se necesita para salvaguardar la vida y también, de alguna manera, tranquilizar ciertas partes. Ahí, en ese sentido, la brigada estaba armada con alguien. Sí, hay personas que se van a ir a ayudar a escuchar a los que están en emergencia o en crisis, pero tiene que haber alguien que se quede cuidando a los que van a cuidar. Que en este caso, bueno, es como alguien que supervisa, que esté modulando, también sirve como un modulador esta parte de la supervisión. Y así se armaron algunas brigadas en el distrito, que me pareció bastante funcional. Alguien que supervisara a aquellos que tenían un poquito de menos experiencia, si tenían muchas ganas de ayudar, pero que pudieran tener como un apoyo, un soporte, porque si escuchaba algo que le retumbara en alguna circunstancia personal que no la tenía detectada, entonces iban a tener problemas, no solo el de la crisis, sino aquel que fue auxiliar. Entonces para eso estaba un punto eje de modular tiempos, ¿no? De modular de alguna manera si necesitaban hablar a aquellos que hicieran la intervención y de dar opciones, es decir, no iba a estar aquel que estaba supervisando, no iba a estar tan enfrascado con las problemáticas y podía ver, qué es lo que me tocó a mí, como de alguna manera ver cómo era la circunstancia grupal. Y la circunstancia grupal es que no podían estar pensando de alguna manera, no es que no pensaran, sino que no podían estar pensando como a mediano plazo. Entonces lo que pensamos en ese momento, ya viendo las circunstancias del grupo, es que sí había un líder de la comunidad, de esa comunidad, de ese albergue, nos encontramos un líder. Y ese líder lo que estaba haciendo, nos encontramos a varios estudiantes de psicología, que los profesores fueron ahí y de alguna manera nos dijeron, bueno, ustedes en su albergue, ¿no? Y así los dejaron, o sea, sin supervisión, sin revisión. Había chavos que llevaban 3 o 4 días, ¿no? Y esto hacía que ellos tuvieran ya un agotamiento físico y obviamente un agotamiento emocional tremendo, ¿no? Entonces, cuando llegamos nosotros estaba como, ya de entrada había unas disputas por el terreno terapéutico impresionante, ¿no? Ya están todos apartados, no sé qué, ¿no? Y entonces, bueno, dejaremos nuestros cartelitos y vamos, ¿no? Porque mucho ayuda al que no estorba, ¿no? Entonces, pero cuando empezaron a ver esos que habían quedado como insertados en el albergue, llegó alguien que les pudiera ayudar y que además traía un plan, ¿no?
si lo llevamos. Entonces, una líder de la comunidad empezó a traernos personas. Mire, doctora, esa persona, nosotros hicimos 10 intervenciones en 3 horas. De esas 10, 6 o 7 nos las llevó esta mujer. Entonces, lo que visualizamos, y nosotros nos pusimos ese límite, vamos a trabajar 4 fines de semana en quien necesite el apoyo terapéutico. Vamos a hacer guardias y cuando se termine la guardia hay que hacer una llamada con alguien para que vea cómo estuvo la guardia y que no se quede tan cargado, ¿no? Y en el 4.º fin de semana vemos si queremos seguir haciendo esto, porque a lo mejor no queremos. Como mucho poner en cuenta que teníamos que estar descansados, que teníamos que querer, ¿no? Y que teníamos que estar dispuestos a contener ciertas cosas, ¿sí? Entonces, lo que ideamos es que si de alguna manera continuaba la gente ahí, lo que iba justamente a necesitar es accionar como grupo, ya no como individuos ya empezaban a accionar, pero necesitaban accionar como grupo. Y ahí vamos a necesitar a los líderes, y los líderes iban a los que tenían como más estructura de alguna manera, iban a tener que empezar a movilizar, ¿no? Ese era el plan 2, pero ahorita ya el plan 2 está descartado, ¿no? Pero íbamos a echar a andar un proyecto que se llama Chimali, que tiene que ver con trabajar ciertas habilidades de acuerdo a la comunidad, y eso que le permitiera a la comunidad colocarse en un lugar de sujeto, porque lo que va a salvar siempre a un sujeto es que se piense que ahí hay un sujeto. Cuando se piensa que es un inepto, que no sirve, que no funciona, que hay que solucionarle, ahí ya no estamos apostando a la posibilidad otra vez, de que haya alguien que emerja. Y ese es de alguna manera un sepultamiento, ¿sí? Entonces, eso va a brindar como la posibilidad y va de alguna manera a estimular, ¿no? Entonces, de acuerdo a esa experiencia, a mí me pareció oportuno que viéramos un poquito de lo que es el burnout, ¿no? El burnout tiene que ver con este término en español de quemado, ¿no? Entonces, con lo que yo me encontré en el albergue es que estaba quemada la gente, literalmente quemada, porque no había descansado bien, porque venía de unas intervenciones de zona cero, y eso hacía que no pudiera elaborar, porque la elaboración tiene que ver con acomodar y ver hacia dónde se va esa vivencia. Entonces no lo tenía, y eso hacía que entonces en lugar de poder estar haciendo intervenciones estuvieran haciendo algo más bien organizacional, o sea, como ayudando a que hubiera payasos, que hubiera música, ¿no? Sí, una cosa que no era una escucha y una catarsis, ¿no? Y no porque no quisieran, sino porque el agotamiento estaba, pero también como no había quien más sustituyera a esas personas, como que sentían en esa parte, había una percepción de que si se iban, se iba a caer. Entonces toda esa parte, o sea, por eso creo que los análisis de cómo se estuvo llevando las situaciones vienen apenas, ¿no? Y eso va a venir como un trabajo social de reflexivo, ¿no? En algún momento en el 85 se hicieron algunos trabajos con lo que se pudo realizar con las personas que también fallecieron del edificio de las costureras en el 85, se documentó y se pudo ver como que salía de ahí, porque ahí sí hubo muertes, toda esta parte. Entonces me parece que es un momento oportuno, sí, de intervenir, sabiendo desde dónde vas a intervenir, hasta dónde puedes intervenir y sobre todo si quieres intervenir. ¿No? O sea, esa parte de la decisión es bien importante, porque si tú no puedes decidir si quieres o no, aunque seas el más chipocludo de los terapeutas, entonces estás entrando en una situación de conflicto, o sea, ya llegas tú con una situación de conflicto más latosona, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver con el burnout es que es justamente una carga o un estrés, dice ahí laboral, ¿no? Y se refiere específicamente a las personas que trabajan en el área de salud mental, ¿no?
El burnout también se da en otras organizaciones, no solamente en el área de salud mental, pero tiene que ver qué pasa con nosotros, o sea, cuál es nuestra herramienta principal como personas que nos dedicamos al mundo sí. La herramienta sería la principal, es el cuidado de nuestras emociones, ¿no? Sí, nuestra herramienta principal somos nosotros, ¿no? Alguien dice, pero tú de qué te cansas si siempre estás sentada. De eso, ¿no? Estoy sentada y estoy callada porque estoy recibiendo y viendo qué voy a hacer con eso, ¿no? Entonces, el estrés laboral aquí sería, ¿no? Justamente como de lo que se va a caracterizar el burnout es que empieza a haber un desajuste de la cotidianidad, pero de manera disfuncional. Es decir, ya no está permitiendo funcionar hacia donde va dirigido. Es decir, si mi trabajo es terapéutico, a lo mejor lo que estoy haciendo es que sí estoy sentada frente al paciente, pero entonces no estoy escuchando. ¿No? Desde el enfoque que gusten, ¿eh? Y eso lo hace disfuncional porque la persona sí está apostando y entonces estoy interviniendo, o sea, mi postura está interviniendo en el proyecto terapéutico de esa persona. Pues ahí ya no está siendo funcional para el otro, ¿sí? Pero si la persona tiene velada esta parte, entonces puede tardar mucho tiempo en darse a notar. ¿Cómo nos damos cuenta que hay un desajuste disfuncional? Cuando un paciente se va. O sea, a lo mejor fui e hice una intervención en crisis, porque quería apoyar a todos los albergues del mundo, ¿no? Pero hice 10 intervenciones diarias, del 19 al 3 de octubre, del 19 de septiembre al 3. Diario, y era lo más eficaz, y tenía que, así, llegaba la gente, ¿no? Ya me buscaba. Pero cuando ya llego a mi cotidianidad, entonces dejo de poder escuchar o sentir entusiasmo por ese trabajo. Eso ya me está hablando de que hubo un proceso de quema. Porque lo quemado, ¿qué le pasa? Cuando está algo quemadito, ¿qué le pasa? A la tortilla cuando se quemó. Se quiebra y ya no puede entrar nada. O si entra, desmorona. Entonces, una forma que va a utilizar aquel que está en un proceso de burnout es poner distancia. Pero justamente si nosotros desde la postura terapéutica o psicológica, si ponemos distancia, ¿qué ocurre? No estás pudiendo trabajar. O sea, porque algo de lo que se caracteriza nuestro trabajo es que nos jugamos en el trabajo. ¿Sí? Si no tocada, por lo menos sí una cercanía de que te perciban que escuchas, atento, alerta. Una persona que está cansada, quemada, empieza a no poder escuchar ciertas cosas, porque justamente eso llega como a la capita personal y entonces no permite que trabajemos. Entonces, es muy válido en esta parte de las intervenciones, primero, saber que no voy a hacer un proceso terapéutico, pero lo más importante a mí me parece, en esta experiencia que he visto, es que con lo que se debe de ir la persona sí es con un plan de acción, por mínimo que sea, pero sobre todo se tiene que ir con otra posibilidad de construir. Y la posibilidad de construir es saber qué va a hacer si le vuelve a ocurrir esto. Si le vuelve a ocurrir esto, ¿a dónde puede acudir? Pues puede acudir al instituto, a un centro de salud, a su área de salud mental del ISSSTE o del IMSS si es que tiene, en los centros de salud aquí en Nesa. ¿Cuánto sé de cuántos psicólogos hay en los servicios de salud de aquí de Nesa o de Chimalhuacán, que algunos vienen de Chimalhuacán? Todo eso lo debo de saber. Cuando estoy haciendo una intervención en crisis, debo de tener alguna referencia. Entonces, por ejemplo, lo que se hace en algunos lugares es tener un director, ya sea de terapeutas confiables
o de espacios o instituciones también confiables. Y también lo que se ha visto que funciona mejor es lo que está más cerca de casa o más cerca del trabajo, ¿no? Porque eso no te va a impedir. De por sí a los procesos terapéuticos, algunas personas le buscan formas para ya no ir, ¿no? Si se la ponemos lejos, o sea, porque yo pensaba, dije, bueno, a estas personas de estos edificios, si les digo que vayan al Fray, me van a decir, pues sí, mucho gusto, ¿no? Pues sí está padre, ahora que construya la casa, la mueble, tenga que comer y vaya otra vez al trabajo y yo voy con calma, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que se consiguió ahí es que una psiquiatra nos fuera a apoyar. Una de las psiquiatras con las que buscó una que me porque le dice que otro por la del valle, dije, no, del valle me dice, ¿de veras quieres que vaya hasta allá? Entonces esta persona iba a donar un poco de tiempo, que eso también es importante, las redes de apoyo personales en el sentido profesional, ¿no? Y dije, bueno, se puede remitir gente al instituto, a los centros de salud, a los centros de atención a adicciones, que es donde yo trabajo, los más cercanos, porque yo vengo desde Aragón y yo decía, bueno, sí, váyame a ver a Aragón. Me va a decir que muchas gracias, ¿no? Es esta parte que cuando una persona no está quemada, o sea, cuando está haciendo una intervención, también ve posibilidades. Y si bien en una intervención como las que se están viendo en este momento, no se caracteriza por hacer un diagnóstico, sí tenemos que tener una capacidad de discernimiento si esa persona requiere algo más de lo que está teniendo en ese momento. Por ejemplo, si se cortó, o sea, desde eso tan básico que diríamos que en un proceso terapéutico quizás no nos correspondería dirigir tanto, o si sabemos que se cortó, si tendría que irse a vacunar, tendría que explicarse de cuál es el médico más cercano, etcétera, 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 ¿no? Entonces, si vamos a hacer una intervención en esa comunidad, es importante que exploremos qué son las herramientas que tiene esa comunidad más cercana. Si nosotros no tenemos esa visión, ¿qué voy a hacer si me llega con una problemática que requiera otro poquito más que una intervención en crisis? Como tú no te vas a quedar a hacer la intervención en crisis por todo el tiempo del mundo ahí, y además no eres médico, no eres psiquiatra, no eres mecánico, no eres ingeniero civil, ¿no? Entonces tienes que dar opciones y haber investigado, porque si no, quiere decir que la posibilidad ya está quebrada desde antes. Y quizás esa persona fue ya quemada, asustada. Algo en lo que coincidimos de alguna manera de obligar es que había cierto temor, porque no sabíamos con qué nos íbamos a enfrentar. Así como ellos no saben a qué se van a enfrentar, aquellos que van a hacer una escucha tampoco lo sabemos. Nunca se sabe, pero en una crisis tampoco sabes qué pueda emerger, ni con qué referencias se está tocando, ¿no? Entonces, aquí lo que vemos que es el burnout es que sí sigue trabajando, pero no está siendo exitoso, es decir, no está siendo eficaz, no está haciendo lo que le toca hacer, porque está ya muy cansado, está deteriorado en ese sentido su capacidad de enfoque. Y esa es la parte que debemos de cuidar. Me parece que algo que sí se hizo es que se cuidó muchísimo el ir a apoyar, el ir a ofrecer el servicio, pero no sé qué tanto, a lo mejor las asociaciones o los grupos de psicoanalistas, sabemos que todo psicoanalista tuvo que haber cruzado con un análisis, esperemos, y que está en un grupo o alguna vez estuvo en un grupo de supervisión o de control. Por eso en las brigadas era importante que hubiera alguien que estuviera cuidando a aquellos que iban a hacer la escucha, porque no sabíamos qué tantos procesos tenían, etcétera, aunque sí sabíamos, ¿no? Y cuando llegan en una situación de quema, entonces ya no pueden escuchar, ya no ven posibilidades, pero sobre todo no empiezan a poner límites, que es lo que pasó en algunos lugares. Estos chicos que llegaron haciendo intervención en crisis terminaron organizando los lugares y pidiendo que no se pelearan entre grupos para que no se robara la comida, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces ahí ya hay una pérdida de percepción, que eso pasa mucho en grupos, se pierde
la identidad. Hay que renunciar a un poco de la identidad para pertenecer al grupo. Pero como el grupo está en crisis, puede entrar también las personas en crisis. Entonces, ¿qué vamos a notar para identificar un burnout? Un agotamiento emocional, una despersonalización. ¿Cómo es la despersonalización? Porque no es que entre en brote psicótico, sino que aquí la despersonalización tiene que ver con que empiezo a distanciarme emocionalmente. Es decir, ya no empiezo a tener el involucramiento. Y algo que salva a cualquier sujeto es el lazo social. Si yo empiezo a tener una distancia, entonces voy a empezar a rigidizarme. Por eso habla de una despersonalización. Es decir, no hay como un amargamiento de todas mis funciones, pero tampoco de todas mis herramientas. Las empiezo a perder y solamente me mantengo rígido. Así como la tortillita que decíamos, si se va a mantener rígido va a parecer fuerte, pero en cuanto toquen algo sensible puede tronar. Hay sobreimplicación en el trabajo, quiere hacer todo. Eso también nos estaría hablando de una cuestión de ansiedad. O sea, no puedo parar, y para no parar, yo me ofrezco para hacer todo yo. Yo lo hago, yo lo hago, yo lo hago. No hay como esta visión de mirarme con mis necesidades. Y tiene que ver con los límites. Es decir, ahí ya hay una dificultad de esta integración al lazo social desde un autocuidado. Eso también nos hablaría de una estructura, ¿no? Pero eso ya es como algo mucho más. Baja realización personal en el trabajo. A pesar de que me encanta mi trabajo, en este momento en donde me estoy alejando, me estoy rigidizando, no estoy pudiendo disfrutar, pero no paro de hacerlo. ¿Se fijan la contrariedad? Entonces, no paro de hacerlo para no sentir esa ansiedad. A mí me parecía que había momentos en que aquellos que ayudaban a los rescatistas no se iban, o sea, estos hombres rescatistas que llevaban 18 horas no se iban porque había una ansiedad de no poder parar. ¿Sí? Esa es mi percepción. No viene en mi libro, ¿no? Pero también pasa al nivel terapéutico, ¿no? Hay un deseo tan fuerte, ¿no? Pero si me paro, entonces a lo mejor tendría que verme a mí, qué me ocurrió a mí, o qué ocurrió, o darme cuenta, ¿no? Cuando yo estoy trabajando, a veces no me doy cuenta de muchas cosas. Entonces, sí sigo trabajando, pero no hay placer. Y algo de lo que vive el ser humano es el placer. En sus dosis adecuadas, en sus dosis reguladas, pero es importante tener un poco de placer. No dejar de hacer lo que hago en medida de lo posible, lo rutinario, lo que me da placer, lo que me relaja, ¿no? Entonces, irse a cenar al albergue para ver si todo está bien, me está hablando de que algo le está, o sea, ya se había ido y se regresó a cenar para. Entonces es como una pérdida ahí de una identidad complicada. Entonces, por eso sí es importante que cuando se van las brigadas haya quien esté regulando también esa otra parte. Porque si no, en grupos es muy fácil perderse. Sobre todo si hay una parte endeble, particularmente en ese momento. ¿Sí? ¿Y qué es lo que vamos a notar? Que es a lo mejor lo que va a empezar a aparecer en 1 o 2 semanas, una cuestión depresiva. ¿Sí? Es decir, ya se venía acumulando la falta de placer en aquello que disfrutaba, entonces se va a ir acentuando. Y sabemos que empiezan a tener cambios químicos, y si los cambios químicos se sostienen, entonces pueden permanecer ya un proceso depresivo, además de un proceso de ansiedad, porque la ansiedad va a hablar también de todas estas circunstancias que se están acumulando, y los pensamientos catastróficos también van de la mano con esto, y entonces vamos a tener cada vez una bola de nieve mucho más grande. Ya no en los que perdieron la casa, sino en los que fueron a hacer el abordaje pensando que eran Superwoman o Superman. Y algo les decía que no se sentían cómodos y siguieron. A veces por una reputación terapéutica. Entonces, me parece que son esos puntos importantes a contemplar, que es
¿Qué tanto me estoy yo cuidando en esta parte de la intervención? ¿Qué pacientes me estoy permitiendo yo recibir? ¿En pro de qué? ¿No? ¿Y para qué los estoy recibiendo? Y si estoy revisando, llevando un control o supervisión de aquellos que estoy revisando, que estoy acompañando ahorita en algún proceso. Ustedes ya van a recibir probablemente procesos terapéuticos. O si decido hacer una intervención en crisis, ¿cuánto tiempo me voy a quedar a hacer una intervención en crisis? Porque algo que ocurre en los albergues es que las personas, los que fueron a ayudar, se empezaron a quedar días, y entonces las personas ya los empezaron a ubicar como un ente de la institución o del lugar, y entonces se vuelve una referencia. Y si además es servir todo, ¿no? Yo le sirvo, yo le ayudo, yo le ayudo, ¿no? Y entonces, cuando no esté esa persona, ¿qué va a ocurrir? Entonces necesitan generar, y no podemos generar un proceso de dependencia en una intervención en crisis. Necesita generarse una posibilidad de pedir ayuda en diferentes lugares. Eso sí, por eso al final de la intervención, si usted volviera a requerir una intervención de este tipo, o ayuda, o alguna referencia, si quisiera llevar un proceso terapéutico, puede llamar a tal. No le podemos dar 10 números, porque a lo mejor no lleva ni papel, pero a lo mejor uno sí. ¿Sí? ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Sí, yo quiero hacer un comentario. Esto que estamos ahorita focalizando, llamado como intervención en crisis, me hace referencia a que es el actual inmediato. Y vamos a situar el escenario de un albergue. Yo llego como terapeuta, hago intervención en crisis, 1 hora, hasta ahí se acaba mi trabajo. Es distinto al trabajo que se está haciendo con algunos terapeutas a manejar el síndrome de estrés postraumático. Esa es otra cosa. Que es lo que viene ahorita en 3 semanas. Okay. El estrés postraumático tiene que ver con un trauma, pero que se cargó de otras cosas. Y el disminuir la ansiedad, el oír las sirenas, el sentir los movimientos. No, el estrés postraumático tiene que ver con que, digamos, como que se está ampliando. A lo mejor si nosotros ahorita escuchamos la sirena, salimos todos corriendo, despavoridos, ¿no? Entonces, nuestra alerta está enfocada en eso. El estrés postraumático, a lo mejor lo que empieza a hacer es algo muy similar, no es así, pero es algo similar a una fobia, ¿no? Empieza como a extenderse más. No necesariamente masivo, pero empieza a intervenir en más áreas de vida. A lo mejor si eso me ocurrió en el trabajo, empieza a ocurrir que ya no me puedo movilizar si me dejan solo en el súper, aunque suene la alerta. Entonces ahí ya hay algo que se enquistó. Porque incluso hay una campaña, y lo han checado en redes sociales, en la tele. Si tienes, no puedes dormir, tienes miedo, no tienes apetito, tienes estrés postraumático, está como que ese bombardeo, ¿no? Sí, pero pasa, a mí me parece que eso es un riesgo en el sentido de cómo ha sido con la depresión o con el trastorno bipolar, ¿no? O sea, como popularizarlo, ¿no? Y así como ahorita todos somos ingenieros civiles, ¿no? Porque tomamos el curso YouTube de la UNAM, entonces ya todos empiezan a diagnosticar que tienes estrés postraumático. O sea, ahorita es momento si ya pasó un momento de crisis, es momento de elaborar y ver cómo acomodas y accionar. El estrés postraumático está atorado con algo, está enlazado hacia algo más y hay que trabajar más profundo. Ese sí amerita un trabajo más profundo. Habrá personas de las que llegaron sin crisis que quizás requieran un abordaje más profundo, pero ya tendrá que ver seguramente con, ahí ya tienes el tiempo y tienes la demanda de trabajar. Acá muchas cosas no se hicieron a través de la demanda del otro, ¿no? Como esta líder que les decía que nos llevaba. Ella necesita hablar, nos trepaban al espacio, ¿no? Entonces, el estrés postraumático es otra cosa que me parece que es lo que va a empezar a aparecer de 1 o 2 semanas en adelante, y vamos a ver. Y hay estrés postraumático propiamente, ¿no? O trauma
que se accionó del 85 ahora, ¿no? Entonces, son otras cosas. Ahorita lo que sigue de moda en abordajes terapéuticos, ¿no? Pero hubo muchos lugares donde se ofreció como esta parte de la intervención en crisis y todo eso. Me parece que lo que sigue, donde se va a trabajar, es en lo del estrés postraumático. Principalmente con los chicos, ¿no? Ahorita, por ejemplo, no tienen clases, pero ya van a regresar porque se supone que va a ir escalonado. Muchos chicos que estuvieron en esa situación dentro de la escuela, al regresar, pero imagino que van a tener ese tipo de... Pues mire, a mí me parece que los que mejor reaccionaron en el proceso del terremoto fueron los niños y los adolescentes, desde mi perspectiva. O sea, los niños se asustaron cuando escuchaban a los papás todo lo que platicaron. Y les empezaron a dar, o sea, es importante las recomendaciones. Por eso es importante ver las condiciones en las que estoy, ¿no? Pero a mí me tocaron sobrinitos o jovencitos. Yo lo que hice es lo que hacemos en el simulacro rápido. Yo no me puse a llorar, por ejemplo, niños muy chiquitos de 5 o 6 años. Yo no me puse a llorar, yo bajé rápido las escaleras, hubo niñitos que sí se pusieron a llorar. Eso ya me habla a mí de herramientas, pero si yo lo sobreexcito ese evento, obviamente es como que va a catapultar otras cosas. Entonces, a mí me parece, no conozco a toda la población, con los que yo he tenido contacto, me parece que los que reaccionaron muy bien fueron los niños y los adolescentes. ¿Sí? Esa es mi percepción hasta este momento. Yo trabajo en una secundaria, yo siempre mal, definitivamente, pero los niños de secundaria y preparatoria estaban tranquilísimos a la pared más corta, se acercaron, se agacharon. El shock, o sea, el drama, la catástrofe fue cuando llegaron los papás. Llegaron los papás y mi hijo, y él llanto, pues obviamente el contagiadero, ¿no? Ya vi. Pero los papás son los que... ¿Cuál es la ventaja de los niños y de los adolescentes? Que no hay una referencia de catástrofe hasta el 19 de septiembre, pero nosotros sí teníamos una, bueno, yo soy de una rodadita que sí me tocó el 85, yo sí tenía una referencia del 85 y eso me permitía visualizar ciertas cosas, ¿no? Pero ellos no tenían ninguna referencia y podían sostenerse perfectamente en un autocuidado. Y por eso me parece que reaccionaron de una manera bastante buena, ¿no? ¿Quiénes entran en caos? Aquellos que tienen esa otra referencia y otras referencias, ¿no? Entonces esa es la parte que hay que trabajar, ¿no? ¿Cuáles son los factores de protección y cuidado? Bueno, un grupo, trabajar en un grupo, supervisión, actitud de compromiso e implicación relacional no invasiva. No se queden a ayudarles y que yo le consigo el acta y yo voy a hacer una cooperacha en mi trabajo y yo le traigo la lana. No, porque si no tampoco permites que ejecuten sus propias herramientas. ¿Sí? Riesgos en la intervención. Dar sin límites, entregarse en cuerpo y alma, y algo que es súper riesgoso para cualquier ser humano es entregarse en todo. Ya hay quienes sí buscan eso, ¿no? Pero ahí se notan ciertas características de personalidad del sujeto. Sin distancia operativa y cognitiva. Cuando yo estoy muy junto de alguien, no me permite ver en dónde estoy pisando, ni, por ejemplo, cuando vamos manejando o va un autobús adelante, pues va viendo dónde están los bachecitos. Si yo no tomo cierta distancia, no voy a poder ver cuáles son los otros riesgos. Es decir, el estar tan pegado a alguien, querer cuidar a alguien tan pegado, no me va a permitir a mí tampoco aprender del proceso. Y empiezo a esto que ocurre con los que trabajan con niños de la calle, o ahora ya queda la experiencia con los que trabajan en albergue, empiezan a mimetizarse. Una incorporación de efectos de daño. Y entonces ya no puede ayudar. Y la identidad de victimización, entonces ahora es el que se... Sí, yo los voy a sacar adelante porque sufrimos mucho. Eso no es, y tampoco es la posición desde la terapéutica.
Y bueno, me parece que eso sería todo. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, queja, chisme o chiste. ¿Les trajimos? Bueno, está este libro de intervención en crisis, que este sí lo tienen que llevar, y este también. Y este es como más, desde lo cognitivo conductual, es como muy conocido este libro, es de manual moderno, pero trae como un buen bagaje, ¿no? Y está este otro, es que la ventaja que yo considero de este es que sí tiene como alguna línea pensada desde el psicoanálisis, ¿no? Aunque es terapia breve, entonces ahí hay contradicciones, pero trae algunos puntos como identificar procesos psicóticos, depresión, como algo, sobre todo por si se necesita otro tipo de ayuda, es decir, una parte psiquiátrica, canalizar a un grupo, ¿no? A lo mejor trabajar con un grupo tanatológico, todas estas cosas, ¿no? Como ver exactamente, aunque la experiencia, siempre hay que ir muy leído, y sobre eso la experiencia se va a vertir en el grupo o en la supervisión, y eso va a permitirle a aquel que se animó a hacer la intervención en crisis a elaborar. Si no se animan a hacer la intervención en crisis, mejor no la, o sea, si se sienten vulnerables, complicados, ¿no? Con mucho temor, mejor no la hagan y canalicen, ¿no? Creo que también esa es una buena intervención, es decir, ok, ya te escuché, si no sé qué decir, pues mejor no ni comento nada, pero te pueden ayudar aquí. Y eso es lo que al final busca una intervención en crisis, darle una opción donde puede elaborar con mucho más profundidad. ¿Sí? Bueno, pues por mi parte creo que sería todo. No sé si tengan alguna. ¿Va a comentar algo? Bueno, comentabas, comentabas sobre intervención con niños. En un momento en un noticiero estaban platicando una psicóloga que la labor principal de ellas como intervención en ese momento era el siguiente siniestro. Decía ella, estamos revisando cómo se van a quedar los niños, con quién se van a quedar los niños en los albergues, porque hay unos niños que tienen en cuenta a sus padres. Entonces ahí la importancia es que hagan un vínculo con adultos, o sea, poder trabajar esa parte. Vecino, algo pero las personas, hay niños que estaban solitos en los albergues, y se me hizo interesante esta parte que la psicóloga comentó, porque yo me ponía a pensar, claro, cómo está esa persona, la psicóloga, con los niños cuando se va, ¿no? Porque no es lo mismo, ¿no? Miren, justamente a mí en la brigada me tocó trabajar con un niño. ¿Cómo se pone? Porque además yo llego a trabajar con niños, pero muy poquitas veces. A ver qué tan divertido se pone esto, ¿verdad? Entonces, lo que hice es, partiendo de mis herramientas, dije, ¿qué? Porque alguien que pasó la abuelita una intervención, y decía, es que él también quiere pasar, ¿no? Pero era yo la que estaba cuidando a los demás, entonces tampoco me podía como profundizar en una intervención tantas veces, ¿no? Yo iba con una medida de 3 o 4 intervenciones, y una de las intervenciones que me tocó hacer es con un niño. Entonces empezamos a platicar, él pues más bien yo lo dejé que hablara, quizás por la técnica que es el psicoanálisis, entonces yo le dije, oye, ¿qué onda, no? Empezó a platicar, y entonces me empezó a platicar primero de cosas sumamente superficiales, ¿no? Yo dije, qué barbaridad, no me traje colores y hojas, pero en esa parte, dije, bueno, con lo que hay, ¿no? Entonces platicamos, y él empezó a hablar justamente de sus pesadillas. Logró hablar de sus pesadillas y habló de... Digo, bueno, ¿y con qué has estado soñando? Y dije, así, claro, del movimiento telúrico y de toda la medición que se hace. Y dijo, no, pues con la Llorona y con la Llorona, básicamente. Y entonces empezó a hablar del sueño, ¿no? Y dice, pero, dice, ya cuando pasaba esa parte de la Llorona, dice,
había algo que chocaba y movía la tierra. Entonces, por ejemplo, mi experiencia allí fue que muchas veces uno no sabe, ¿no? Por ejemplo, no sabes a qué te vas a enfrentar en una intervención en crisis, pero definitivamente el que guía es aquel que está en posibilidad o búsqueda de escucha, ¿no? Entonces más bien trabajamos el sueño, pero ese sueño se sustentaba en una problemática mucho más profunda, que era de consumo de alcohol y de violencia. Entonces más bien lo que se le recomendó ahí a la abuela, bueno, es que podía acudir en algún otro momento a un centro de adicciones, ¿no? Entonces, pero esa parte la pudo elaborar, es decir, con la plática superficial se brincó a algo mucho más profundo, que es un sueño, que eso es algo que es un regalo para cualquier terapeuta, que te lleven un sueño. Entonces él se animó, o sea, quiere decir que sí logró algo de alianza, ahí no, bueno, pues seguramente algo de transferencia, pero una alianza, y pudo hablar, y eso le permitió sumergirse como en esta experiencia, pero eso no era la problemática para él, era la situación de violencia y de consumo de sustancias que tenía en casa. Al final, porque él me empezó a hablar que eso se relacionaba con el temor que le daba, siempre que el padre llegaba a golpear y él se tenía que ir de su casa, por eso ahí se vinculó. Se fija en esa parte del trauma, y él se tenía que ir a buscar ayuda a otra casa. Entonces, me parece que el trabajo con niños, particularmente me parece que es un Benito Juárez, viene con situaciones de pérdida. No sé cómo lo vayan a acomodar, ¿no? Pero definitivamente esperemos que, igual que la comida, el apoyo terapéutico no escasee, ¿no? Porque ese tipo, si hay pérdidas, los procesos son más largos, aunque sean niños, sí requieren más de sesiones. Entonces, pues esa es la parte. Yo creo que más bien con que se sientan cómodos y hasta donde se sientan cómodos. ¿Qué les diría yo? Que no me hizo falta los trabajos proyectivos de Jacob para trabajar con este chiquito, ¿no? Se armó bien, me habló de su borra, ¿no? Y profundizó en esa parte del sueño y en su problemática realmente de conflicto profundo, lo cual habla de que quizás la crisis no era una crisis como tal, sino que como lo estaban sosteniendo alrededor, su problemática seguía siendo la de siempre, ¿no? Entonces, creo que el trabajar con los niños va a ser toda una experiencia, por eso creo que es importante que se documente, ¿no? Toda la experiencia que se haga de intervención en crisis, y que me parece que hay como un proyecto por acá de ese tipo, ¿no? De que se haga grupo de supervisión y grupo de control. Pues de alguna manera está eso, y creo que también es como una forma de cuidarse a sí mismo, ¿no? Bueno, pues ahora sí creo que eso es todo. ¿Quieren que les deje el teléfono de Sartel o lo de... Sí, por favor. No, sí que no. Y ya si Sartel hiciera como este recorrido de experiencia, pues seguramente los invitaremos a que lo vean. El teléfono es 5259 8121. Y una de las características para pertenecer al trabajo de Sartel es que tienen que estar en supervisión. Entonces, en ese sentido, hay una garantía de que se va a hacer algo con eso, y siempre tienen a dónde canalizar. Bueno, pues listo, muchachos. Gracias. Pues agradecemos a la doctora Roda por su participación. Creo que ha sido una charla muy interesante y espero que les sirva, ¿verdad? Porque como ella dice, no es ahorita, sino vendrán días y
semanas, meses en los que pues ahí es donde todos y cada uno de ustedes van a hacer esta labor de trabajar con aquellos que necesitan en realidad ese apoyo. Y bueno, esperamos que este tipo de prácticas les sirvan. Y bueno, vamos a continuar la próxima semana también, nos esperamos. Les mandaremos un mensajito vía WhatsApp o por el Face, pero sabemos que es el próximo lunes 9 de octubre, nada más confirmamos horario, sería con la doctora Tania Costañar. Me tocaría a ella venir a presentarnos. Me parece que era algo así como también un tema de intervención en crisis. Pero bueno, ya les confirmamos, mientras agradecemos a la doctora y esperamos que no sea, ¿verdad?, la única vez que esté con nosotros, sino que sabemos que tiene mucho material por ahí. Y bueno, también ella, yo sé que siempre está dispuesta a compartirnos, eso es lo importante. Pues les agradecemos que hayan estado aquí con nosotros, esperamos verlos pronto. Y quédense con, me parece que algo que es como muy lindo es como ver toda esta posibilidad de ayuda que se tiene, ¿no? Y estas ganas, pero una forma de una elaboración de un tramo, de una experiencia muy impactante es, por ejemplo, estos chicos que fueron rescatados en el temblor y que hoy fueron a ser rescatistas. Esa es una forma de hacer algo diferente con algo que te ocurre.